Bueno, pues saludamos a nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook. Dios les bendice. Y bueno, pues estamos transmitiendo en vivo desde Cinépolis, Lago de Guadalupe. Y bueno, pues te invitamos, si tú no has podido estar con nosotros, te invitamos a que estés todos los domingos. Iniciamos 11 de la mañana y iniciamos con alabanza, oración y ya después tenemos nuestra predicación, nuestra enseñanza. Entonces te invitamos todos los domingos 11 de la mañana. ¿Sí? El día de hoy continuamos con nuestra serie de Jesús que dice yo soy. ¿Qué yo soy de Jesús hemos visto? ¿Recuerdas? ¿Cuál fue la primera? ¿Te acuerdas de las uvas? ¿Te acuerdas de ahí del campo? Ajá, exactamente, ¿sí? Jesús, la vid verdadera. Y luego la segunda enseñanza de qué fue la semana pasada, el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Bueno, pues ahora vamos a ver que Jesús es el buen pastor. ¿Sí? Jesús es nuestro buen pastor. A ver, dile a la persona que está a tu lado, yo tengo un buen pastor, ¿sí? Y su nombre es Jesús. ¿Sí? Tenemos a nuestro buen pastor que es Jesús. Y también así como tenemos a nuestro buen pastor que es Jesús, también Dios ha dejado pastores para guiar y dirigir a la iglesia, ¿sí? Para llevar el sustento, llevar el alimento para nuestra alma, nuestro espíritu. Vamos a iniciar viendo una cita en Juan capítulo 10 versículo 11, del 11 al 15. Y dice la palabra, yo soy el buen pastor. Un buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es el pastor verdadero, ni las ovejas son realmente suyas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo se apodera de ellas y las dispersa. El asalariado abandona las ovejas porque no es más que un asalariado y las ovejas no le importan lo más mínimo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo a él, y doy mi vida por las ovejas. Ve que inicia el versículo 11 diciendo que su vida, que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y al final nuevamente en el versículo 15 dice, doy mi vida por las ovejas. Y Jesús es ese buen pastor que su vida da y ha dado por cada uno de nosotros. A través de Jesús, a través de su sacrificio, Él se entregó por cada uno de nosotros. Y bueno, podemos ver ahí en la imagen a diferentes pastores y los pastores, bueno, pues guían, dirigen ahí a las ovejitas, las llevan a diferentes pastos para que puedan comer. Y en la antigüedad, nosotros ahorita estamos acostumbrados a ver así como corralitos, ¿no? Donde están las ovejas. Bueno, en la antigüedad no era así. En la antigüedad pues se acostumbraba a llevar a las ovejas a diferentes parajes y ahí estaba el pastor y el pastor tenía que estarlas cuidando, tenía que estar al pendiente de ellas, tenía que estar vigilando, como dice la cita que leímos, si no venía el lobo o algún otro animal que quisiera atacar a las ovejas. El pastor tenía que estarlas cuidando, inclusive de noche. A veces no dormían por estar cuidando a estas ovejitas. Y bueno, vamos a revisar en la siguiente presentación, vienen algunas, la vestimenta y las herramientas que utilizaban los pastores ahí del tiempo de la Biblia. Y utilizaban una vara. Una vara era eh,
bueno, primero utilizaban un cayado. El cayado era como una vara que tenía un arquito y esta era para poder jalar a las ovejitas. O si estaban en peligro, las alcanzaba a pescar y antes de que se cayeran a los acantilados, porque también había muchísimos acantilados y también en eso tenía que tener cuidado el pastor de que las ovejitas no se cayeran. Entonces eso le servía, esa vara con un ganchito, le servía para jalarla de aquí del cuello, del pescuezo y evitar que se pudiera caer, o también era para guiarla. Tenían también una bolsa que se llamaba zurrón y ahí pues ahí llevaba el alimento, el pastor llevaba el alimento para, no para las ovejitas, llevaba el alimento para él. Por lo regular era queso, era higos y eso era lo que él comía durante el día. Pero también tenía una onda, ¿sí? Y con esa onda los pastores eran muy diestros para poder lanzar esa onda. ¿Recuerdas quién más utilizaba, que era pastor también y utilizaba una onda? Y derrotó a un gigante, David, ¿sí? Y los pastores eran diestros ahí con la onda. Y dice la historia que ¿por qué utilizaban con las ovejitas la onda? Porque en ese tiempo no había así como perritos ahorita pues los perritos van y hacen que las ovejitas se salgan o regresen, ¿no? Ahí de los corrales. En ese tiempo no había. Entonces cuando estaban muy lejos las ovejitas, el pastor lanzaba una piedra, pero la lanzaba, no la lanzaba a la ovejita, sino la lanzaba cerca de donde estaba frente a sus narices para que viera que ya estaba en peligro y que tenía que dar la vuelta y regresar. Para eso se utilizaba la onda. Y ya la ovejita veía o escuchaba el sonido que había caído la piedra y ya se daba la vuelta. Eh, ¿Qué más utilizaba? También utilizaba con uno como un palo, y ese era para más chico que que la vara, y ese era para defenderse de los animales, defenderse de los enemigos, ¿no? También que había bandidos también que querían llevarse las ovejas. ¿Y recuerdas eh, leyendo a David, él contra qué fiera se enfrentaba? ¿Recuerdas? León y oso, ¿sí? Entonces contra esos animales se enfrentaban los pastores, o sea, ve la valentía de los pastores, o sea, enfrentarse a un oso, enfrentarse a un león, con tal de defender a las ovejitas, y bueno, pues ahí el pastor literal estaba poniendo su vida por las ovejas, ¿sí? Porque no importaba el poner su vida, sino lo importante era rescatar a esa ovejita y que siguiera ahí en el redil, que siguiera ahí en el rebaño. Entonces esas eran las herramientas que utilizaban en la antigüedad los pastores. Hoy en día pues a lo mejor se siguen utilizando algunas de ellas. Pero quiero que veas, o sea, recuerda que el objetivo es que a través de estos yo soy de Jesús, que lo conozcamos más y que el día de hoy veamos a Jesús como ese buen pastor que su vida ha dado por cada uno de nosotros, a ese buen pastor que nos ama, a ese buen pastor que nos quiere, así como ese pastor busca los mejores pastizales para que la ovejita se alimente. Lo mismo es Jesús. Jesús busca lo mejor para dárnoslo, para que sea nuestro sustento, nuestro alimento. Y bueno, vamos a ver una cita donde dice que Jesús ha dado su vida por la de cada uno de nosotros. Y esta cita viene en Juan, capítulo 19, versículo 30. Y aquí nos habla, está Jesús, está siendo crucificado y estas son de sus últimas palabras que dice Juan 19, 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí Jesús está crucificado. Aquí Jesús, esas son las últimas palabras que él dice. Y él dice, consumado es. O sea, el sacrificio
delante del Padre, el sacrificio de ese cordero fue acepto delante del Padre, y a través de Jesús es que ahora nosotros podemos gozar de salvación, podemos gozar de una relación con el Padre, podemos gozar de ser perdonados y ser justificados delante del Padre, gracias a ese buen pastor, a ese pastor que dio su vida por la de cada uno de nosotros, a ese pastor que te ama incondicionalmente, porque en Efesios dice la palabra que Él nos amó, o sea, que Él nos ha predestinado y que con un amor eterno nos ha amado. ¿Sí? Tú eres amado y eres amada de parte de Dios. Somos amados, ¿por qué? Porque somos sus ovejitas, somos parte de ese redil, y Él es nuestro buen pastor, el cual ha dado su vida por cada uno de nosotros, el cual ha dado su vida pues por cada uno de nosotros, y Él cuida de nosotros. Ese buen pastor cuida de cada uno de nosotros. Ese buen pastor, ¿cuáles son las funciones de un pastor? Un pastor va a cuidar, ¿sí? ¿Nos va a cuidar de qué? Pues en ese tiempo el pastor cuidaba de los animales que querían comerse a las ovejitas, del lobo, del oso. Cuidaba también de que había ladrones y esos buscaban robarse a las ovejitas. De eso también cuidaba el buen pastor, pero también el buen pastor cuidaba de que la ovejita no se fuera a caer en un agujero, no se fuera a ir por la peña, no se fuera a desbarrancar, porque a veces las ovejitas nada más van caminando y no ven hacia lo que está más adelante. Todo eso tenía que cuidar ese buen pastor, y Dios cuida de nosotros, Dios cuida de ti, Dios cuida de tu familia y está al pendiente de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es ese buen pastor que cuida de nuestras vidas, es ese buen pastor que dio su vida por la de cada uno de nosotros. También el buen pastor, pues, aparte de cuidarnos, nos sustenta, nos da el alimento. Y a veces cuando estamos lastimados, cuando estamos heridos, ¿qué es lo que hace el buen pastor con esa ovejita? Pues agarra el buen pastor y la sube atrás de sus hombros, y ahí va caminando con esa ovejita hasta donde están las demás ovejas. ¿Para qué? Para después cuidarla, para después vendar esas heridas. Y eso también hace Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos sido lastimados, hemos sido heridos? Hay heridas en el alma, y bueno, pues esas heridas ocasionan pues que nuestro corazón se duela, puede producir también amargura, rencor, resentimiento. Pero el propósito de Dios y la voluntad de Dios es que seamos sanados. Este miércoles, sí, el miércoles fui con nuestro hermano Mauro, fuimos a ver a otras personas y les predicamos acerca de las heridas del alma, y que Jesús quiere que ellos sean sanados de esas heridas, de esas situaciones que se vivieron en el pasado y que ocasiona que haya una herida, una herida en el alma o en el corazón. Pero Jesús es ese buen pastor que viene a vendar las heridas, que viene a traer sanidad y medicina para cuando estamos heridos o estamos lastimados. Él viene a sanarnos y viene a curarnos. Entonces, todo eso hace el buen pastor. El buen pastor cuida de nosotros. A veces estamos angustiados, estamos preocupados a lo mejor por lo económico, ¿no? Y Dios nos invita a que descansemos en Él. Porque recuerdas, David era ese pastor de ovejas. David se dedicaba a pastorear ovejas antes de que fuera llamado, ¿no? ¿Y quién compuso el Salmo 23? David, ¿no? Entonces él se identificaba perfectamente como pastor, pero también se identificaba perfectamente a Dios como ese pastor que era para él. Y él dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dios nos invita a descansar en Él. O sea, que si estás pasando por una situación difícil, si algo te preocupa, enfermedad, algo económico,
tenemos que descansar en Dios. Tenemos que llevar a Él esa necesidad y decirle, Dios, pongo delante de ti esta necesidad, pongo delante de ti esta situación que estoy llevando, o que estoy viviendo en lo personal o como familia o en tu negocio, en tu escuela. Lo pongo delante de ti, Dios. Y aprendamos a descansar en Jesús, porque Él es nuestro buen pastor, ¿sí? Él es nuestro buen pastor y Él va a suplir en esa necesidad que tenemos. Entonces, Él es nuestro buen pastor. Dice, Jesús es el pastor es el pastor de cada uno de nosotros. Y nosotros somos sus ovejitas, ¿sí? Nosotros somos ovejas de Jesús. El Salmo 95:7 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. ¿Y qué dice? Y las ovejas de su mano, si oís hoy su voz. Nosotros somos esas ovejitas de Dios y Él es nuestro buen pastor. Aprendamos a descansar en Él, descansemos en ese pastor que tenemos y dejémonos también pastorear por Él, dejémonos que Él nos guíe y que nos dirija, porque a veces estamos como esas ovejitas ahí experimentando y a lo mejor vamos en una dirección en el cual hay peligro para nuestra vida. Dejémonos guiar por ese pastor que nos dice, por ese camino no vayas, por ese camino no es correcto, no te va a beneficiar, ese camino conduce a la muerte. Entonces dejémonos guiar también por ese pastor que tenemos, porque ese pastor quiere lo mejor para nosotros, siendo así que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Pero para poder ser guiado y dirigido por ese pastor, necesitamos escuchar su voz. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Qué tanto escuchamos la voz de Dios? ¿Sabemos escuchar la voz de Dios y diferenciarla de muchísimas personas, o diferenciarla de nuestra propia voz, o diferenciarla de la voz de las circunstancias o de la voz del enemigo? ¿Podemos identificar perfectamente la voz de nuestro pastor? ¿Lo podemos hacer? Hay videos en los cuales, está el rebaño, ¿sí? Imagínate un rebaño. Y hasta allá, lejos, cientos de metros más allá, hay dos personas. Y una de ellas es el pastor de esas ovejas. Y está el otro, que es el pastor de otras ovejas, ¿sí? Y entonces les habla a las ovejas el pastor de otras ovejas. ¿Tú crees que esas ovejas lo van a obedecer? ¿O le van a decir, van a ir hacia donde les está diciendo que vayan? No, ¿verdad? No van a ir. No, porque dice, ¿por qué? Porque las ovejas conocen e identifican perfectamente la voz de su pastor. Y mientras otra persona les esté hablando, no le van a escuchar, sino ellos van a escuchar a la voz de su pastor, ¿sí? Y ya el pastor que es de esas ovejas les va a hablar, les va a silbar, les va a decir vengan para acá, y las ovejitas van a comenzar a venir hacia ese pastor. ¿Por qué? Porque escuchan, conocen la voz de su pastor. Y surge la pregunta, ¿conocemos a la voz de nuestro pastor? ¿Sí? ¿Conocemos la voz de Jesús? ¿Cuál es la forma en la cual Dios nos habla a cada uno de nosotros? Dios nos puede hablar de diferentes formas. Dios nos puede hablar a través de sueños, de visiones. Dios nos puede hablar a través de una predicación. Dios ahorita nos está hablando a través de esta enseñanza, de esta predicación. Nos puede hablar a través de un canto también. Pero la forma en la cual Dios nos va a hablar más seguido, ¿sí? Va a ser a través de su palabra. A través de su palabra Dios va a hablarnos. Y es por eso que tenemos que día a día conectarnos a la palabra, estarla leyendo, estarla estudiando, ¿sí? Estarla meditando.
En Deuteronomio dice que de día, de mañana y de noche tenemos que estar meditando en la palabra. ¿Qué tanto estamos meditando en la palabra? ¿Estás contestando tus cuestionarios del Nuevo Testamento? ¿Estás llevando un plan de lectura? ¿Te estás alimentando? Porque ese es el alimento que Dios nos da para nuestro espíritu. Si no nos alimentamos, pues estamos siendo, somos ovejas desnutridas, ¿no? Pero si nos alimentamos de la palabra, ese es un alimento para nuestro espíritu. Es un alimento que nos va a edificar, que nos va a fortalecer espiritualmente. Y a través de esa palabra, Dios nos va a hablar, Dios nos va a ir encaminando. Va a haber versículos en los cuales, tú vas a saber que Dios te está hablando, porque te recuerda alguna situación que viviste o te recuerda algo, una decisión que vas a tomar. Entonces Dios ahí nos va a hablar a través de su palabra. Y bueno, pues si queremos ser bendecidos, si queremos corresponder a ese amor del buen pastor, pues vamos a obedecer su palabra, ¿sí? Vamos a obedecer su palabra. Quiero hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo y le voy a dar, ahí aparece en la pantalla una frase, dice: no se cae ni una hoja de un árbol sin que Dios lo permita, ¿sí? Le voy a dar 100 pesos de aquí en la iglesia. Quien me diga, nada más puede pasar la iglesia, no pueden pasar los servidores que hicieron la presentación, no pueden pasar los que tienen ahí la presentación, ellos no pueden pasar porque ahí viene la respuesta. Ahorita vamos a ver la respuesta. Le voy a dar 100 pesos a quien me diga en qué versículo de la Biblia viene esta palabra. ¿Sí? Y aquí están, mira, aquí están los 100 pesos. ¿Sí? A ver, ¿quién dice yo? Aquí están los 100 pesos. Que pase, a ver, que pase aquí. ¿Sí? Que pase y que me diga en qué versículo de la Biblia dice esto. A ver, ¿quién dice yo? Pase, anímense. ¿En qué versículo? A ver, vengan y díganme en qué versículo de la Biblia dice. A ver, vengan. Y no se puede estar pasando la respuesta. Bueno, o en qué parte viene. ¿En qué parte viene? Si sabes la respuesta en qué parte viene, pasa. ¿Sí? Pasa. Te voy a dar 100 pesos si me das la respuesta correcta. Y ahorita en la siguiente presentación, en la siguiente imagen, viene la respuesta. ¿No? ¿Nadie se anima? ¿Viene en la Biblia? ¿No? ¿No? ¿En dónde viene? Dice que allí. ¿Dónde viene esta famosa cita que dice: no se cae ni una hoja de un árbol sin que Dios lo permita? Y está bien bíblico, o sea, está. ¿Viene en la Biblia? No. No viene en la Biblia, ¿sí? No es un versículo bíblico, no viene en la Biblia, ¿sí? Ni en la Nueva Traducción Viviente, ni en ninguna parte de la Biblia viene, ni en ninguna versión, ¿sí? Eso quiere decir, me da gusto, eso quiere decir que, bueno, pues estás leyendo la Biblia y que sabes que este versículo no viene en tu Biblia. Pero ahora, ¿alguien sabe de dónde fue tomado este versículo? ¿Sí? ¿Sabe? A ver, ¿de dónde? A ver, siguiente presentación, a ver si es correcto. Un aplauso para Eli. A ver, Eli, ven por tus 100 pesos. Muy bien, felicidades. ¿Sí? Esa cita es tomada de ahí, de Don Quijote de la Mancha. Entonces, tenemos que estar leyendo la palabra, tenemos que alimentarnos de la palabra porque ese es el alimento para nuestro espíritu, pero también vamos a ser guiados
por Dios a través de su palabra, vamos a escuchar la voz del pastor y vamos a poder diferenciar cuando viene, cuando es su voz y cuando no viene esa voz de parte de él. Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Si tú conoces perfectamente la palabra, si tú conoces la voz de tu pastor, si tú conoces, si tú estás leyendo, no vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque la Biblia es a través de la Biblia, de cada uno de los libros de la Biblia que Dios habla a cada uno de nosotros. Y bueno, pues me da gusto que sepan en dónde viene esta frase. Y así como esta frase, por ahí luego circulan otras frases que dicen que vienen en la Biblia y que no es verdad, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado y no debemos no nos dejemos engañar, ¿sí? Tenemos que conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Métete más a la palabra, métete más a estudiar la Biblia y eso va a traer gran bendición. A lo mejor en un principio pues vas a sentir sueño y estás leyendo y comienzas a bostezar y comienzas a cabecear, pero a lo mejor te puedes levantar y caminar tantito, tomar agua y continúas leyendo, ¿sí? Pero tenemos que alimentarnos. Algo más que podemos hacer, otro tip, ¿sí? Es si tú descargaste, si tienes la aplicación de YouVersion en tu celular, en esa aplicación puedes también activar el sonido. Activas el sonido y se activa el sonido y comienza a hablar, ¿sí? Comienza a hablar ahí y tú vas con los ojos nada más siguiendo lo que vas escuchando. Y ya estás tanto viendo lo que dice la palabra, pero también vas escuchando. Y eso también nos ayuda a concentrarnos y a que no nos durmamos, ¿sí? Entonces, ese es algo que podemos hacer. Puedes ir camino de tu trabajo, camino de la escuela, puedes conectar el celular y activas modos de sonido y vas escuchando la palabra, ¿sí? Vas escuchando la palabra. Y es una forma en la cual podemos estar en contacto con la Biblia, con la palabra y estarnos alimentando. No por el hecho de que a lo mejor yo no esté leyendo, sino simplemente voy escuchando, no quiere decir que no me estoy alimentando. Sí, me estoy alimentando, ¿por qué? Porque voy escuchando también la palabra. No puedo leer porque voy manejando, obviamente, ¿no? Pero puedo escuchar la palabra, puedo escuchar lo que viene ahí en la palabra. Entonces es una forma en la cual podemos alimentarnos, ¿no? O sea, de la palabra de Dios. Ahora, así como Dios es nuestro pastor, Él es nuestro buen pastor que nos pastorea, nos alimenta, nos sustenta, lo mismo va a suceder con nosotros como familia. Y aquí me dirijo hacia los padres de familia, ¿sí? A los hombres, hacia los varones. Las mismas tareas que tiene un pastor, bueno, igual en la iglesia, ¿sí? También en la iglesia, esas también son nuestras tareas como pastores. Esas tareas también le corresponden a Jesús como nuestro buen pastor. Estas tareas también te corresponden a ti como pastor de tu casa, ¿sí? Y me estoy refiriendo a todos los hombres, todos los varones casados, si tienes con hijos, estas son responsabilidades que nosotros como hombres debemos de tener, ¿sí? Un pastor debe de liderar y guía. Nosotros como papás tenemos que guiar y dirigir a los hijos. Y a lo mejor te surge una pregunta, bueno, ¿y si no está papá? Si nada más está mamá, bueno, pues mamá va a tener que tomar también parte de esta responsabilidad, ¿sí? Si no está papá. Y el pastor o ahí el padre de familia es el que va a liderar, es el que va a guiar. Nosotros como papás tenemos que guiar a los hijos, tenemos que mostrarles qué es lo que les conviene, qué es lo que no les conviene, y decirles cuando hay posiblemente peligro para sus vidas. Nosotros como papás tenemos que guiarlos. Y a lo mejor ahora tú como joven dices,
Sí, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia, pero mi papá no es cristiano, mi papá ni viene a la iglesia. ¿Tengo que obedecerlo aunque él no venga a la iglesia? Pues la respuesta es sí, tienes que obedecerlo, porque aunque él no sea cristiano, aunque no tenga el temor de Dios, Dios habla, Dios lo utiliza y Dios lo va a guiar para que te dé buenos consejos y para que te lidere y te guíe, aunque Él no sea cristiano, ¿sí? Él también te va a guiar y te va a dirigir. También el pastor, nosotros como pastores también debemos de proveer, es una de nuestras responsabilidades el de proveer para los gastos de la casa, los gastos que hay ahí en la familia. El pastor también protege. Nosotros debemos de proteger a nuestra familia, debemos de proteger a nuestros hijos. ¿Cómo los vamos a proteger? Los podemos proteger a través de un consejo, los podemos proteger a través limitándoles a lo mejor que quieran ir a lo mejor a una fiesta, ¿no? Y decirles, bueno, sí te doy permiso de ir a la fiesta, pero yo te voy a llevar, yo te voy a recoger, yo me voy a quedar allí afuera y voy a estar al pendiente de ti y no puedes hacer esto y esto y esto y esto, ¿sí? De esa manera estamos protegiendo a nuestros hijos. ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos? A lo mejor también cuando todavía no es el tiempo para que tengan un noviazgo, ¿sí? Y decirle, hijo, todavía no es el tiempo de que tengas un noviazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo, todavía no tienes la edad suficiente. ¿Y qué es? A lo mejor el hijo nos ve feo, el hijo nos dice que somos anticuados, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos guardando su corazón, estamos protegiendo su corazón de que no sea lastimado. ¿Cómo podemos más proteger a nuestros hijos y a nuestra familia? A través de la oración. A través de la oración también podemos protegerles, pedir por ellos, pedir para que Dios guarde su salida, su regreso, pedir por nuestra esposa para que también Dios le guarde, etcétera. A través de la oración tiene un gran poder que trae protección, que va a generar protección en la vida de tu familia. Le puedes decir a Dios, Dios, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa, pon un vallado de ángeles alrededor ahí que les esté guardando, que les esté cubriendo. Y también, o sea, Dios lo puede hacer. Escuché un artículo en el cual daba testimonio una hermana, era una pastora y una hermana de la iglesia, y la pastora le dice, déjame llevarte a tu casa. Y le dice esta hermana, no se preocupe, hermana, o sea, yo me voy, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Y entonces, bueno, esta pastora dice, bueno, pues está bien, o sea, entonces, pues ve. Y ella se fue, tenía que pasar por un puente, y al siguiente día, uno de sus amigos le dice que la había visto y que ella ni siquiera lo había pelado, que no le había hablado. Y dice, no, pues venías bien, bien protegida ahí con el que venía a tu lado. Dice, él venía así como abrazándote. Y dice esta hermana, dice, pues sí, yo venía sola, yo no venía con nadie. Entonces se dio cuenta, recordó las palabras que le había dicho a su pastora, que le decía, Dios cuida de mí. Quien iba ahí con ella era Dios. Era Jesús que iba guardándola, iba cubriéndola, y que para las demás personas ella iba con alguien más. Pero así Dios cuida de nosotros. Dios cuida nuestra salida, nuestro regreso. Dios cuida a nuestros hijos allá en la escuela, en el trabajo. Dios cuida a tu esposa que se queda ahí en casa, de a lo mejor de algún accidente, de alguna situación. Pero a través de nuestra oración va a ser protegida la familia. Entonces, esas son algunas responsabilidades que tenemos como pastores de la casa. Pero también dice, el pastor salva, el pastor cuida, el pastor advierte del peligro, ¿sí? Advierte del peligro. Y si tú joven o adolescente, tu papá te dice que regreses a cierta hora o te pone límites, te pone restricciones, obedécelo, es por tu bien. ¿Por qué? Porque tu papá te está amando, tu papá te está
protegiendo, ¿sí? No es porque ya sea anticuado, no es porque ya esté grande, no es porque no quiera que te diviertas, sino que tu papá te está cuidando y te está protegiendo. Y ahí me faltó una responsabilidad más. Y esa responsabilidad también el pastor, también está la corrección, ¿sí? También como padres también debemos de corregir. Y esto va a ser dependiendo de la edad de nuestros hijos, pero también es parte de nuestras responsabilidades el corregir. Bueno, y por último, Salmo 23:1. ¿Qué dice? Todos no lo sabemos de memoria. A ver, ¿cuántos se lo saben de memoria? Levanten la mano. ¿Sí? Salmo 23:1, ¿qué dice? A ver, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Otra vez, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Con este último versículo te invito a que oremos. Vamos a orar así como estás. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a, primeramente, antes que pedirle algo a ese pastor que tenemos, vamos a agradecerle porque somos ovejas de su prado. Vamos a agradecerle porque Él es nuestro buen pastor que nos cuida, nos apacienta, que si estamos heridos, si estamos lastimados, nos cura, que si estamos en peligro, nos rescata del peligro y nos rescata de la muerte. Dale gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro buen pastor. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Tú nos sustentas, nos alimentas, velas por nosotros. Y te damos gracias porque somos esas ovejas de tu prado. Te agradecemos por ello. Gracias, porque tú eres nuestro buen pastor. Tú eres nuestro buen pastor. Papá, y así como dice el Salmo 23:1, y dice que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. En este día venimos con toda confianza delante de ti, Dios, a presentar nuestras necesidades. A presentar las necesidades que tenemos en lo personal o que tenemos como familia. Las presentamos delante de ti. A lo mejor son necesidades económicas, necesidades de sanidad y de medicina para nuestro cuerpo. Tú tienes el poder, Señor, de traer sanidad y medicina al que está enfermo. Tú tienes el poder y la autoridad, Señor, para obrar milagros. Milagros, Señor, tan solo diciendo tu palabra y diciendo, sé sano en el nombre de Jesús. Tú tienes ese poder y nosotros creemos que lo puedes hacer en nuestras vidas y en la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Gracias, papá. Recibimos de ti. Recibe la sanidad, recibe la medicina de parte de Dios. Y aún también tú puedes utilizar los médicos, la ciencia, para traer sanidad y medicina a nuestro cuerpo. Gracias. Fortalece al que se siente débil. Fortalece al que se siente cansado, que siente que está pasando por un proceso el cual es difícil y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha estado sucediendo esto? Oramos por fortaleza en nuestros hermanos que están en alguna dificultad. Fortaléceles física, anímica y espiritualmente. Trae fortaleza, Señor. Oramos por aquellas ovejitas que andan dispersas, sin pastor, que han venido a las reuniones y que por un tiempo se han alejado, Dios. Oramos para que regresen nuevamente. Dice tu palabra también que tú unges nuestra cabeza con aceite. Y los pastores ungen la cabeza de la ovejita, porque a veces hay moscas y esas moscas ponen huevecillos en su nariz
Y esto se va hacia su cerebro y ocasiona el quererse, estarse golpeando, estarse lastimando. Dios, oramos por nuestros pensamientos, así como en un principio de la reunión se oraba, para que nuestros pensamientos sean llevados cautivos a tu obediencia, para que tú unjas con aceite nuestra cabeza y que podamos alinearnos a tu voluntad, que podamos escuchar perfectamente la voz de nuestro pastor. Ayúdanos, Dios, a saber que tú tienes pensamientos de paz, pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Que tú esperas obediencia, que esperas de cada uno de nosotros el amarte y que nosotros amemos también a las demás personas. Ven a quitar toda clase de malos pensamientos. Pensamientos a lo mejor de suicidio. Pensamientos de que todo lo vemos gris. Pensamientos que decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me quiere. Quita esos pensamientos que sabemos que no provienen de ti, Dios. Quítalos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a escuchar tu voz. Esa voz del pastor que nos dice, yo estoy contigo. Yo te tengo en mis brazos. Yo te llevo en mi espalda. Conmigo estás seguro. Yo tengo pensamientos de paz y pensamientos de bien para ti y para toda tu familia. Queremos escuchar tu voz, Dios. Gracias porque ese buen pastor nos sustenta, nos levanta, nos cuida, nos guía y nos dirige. Y te agradecemos por tu obra en cada uno de nosotros. Queremos ser obedientes a la voz de nuestro pastor. Queremos ser obedientes a tus instrucciones, a lo que tú nos vayas diciendo cuando nosotros estamos leyendo tu palabra, cuando nosotros estamos ahí en comunión contigo. Queremos escucharte con claridad. Gracias, papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Dios es nuestro buen pastor. Jesús es ese buen pastor que apacienta nuestras vidas. Amén. Bueno, pues nos despedimos de nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendice. Dios les bendice.